Aquí comienza Comprometidas con la Verdad. Un programa de Casa de Oración Banfield. Con solo el propósito de compartir la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy a compartir: hasta que la muerte nos separe. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los oyentes, aquellos que nos están escuchando aquí en Radio GES. Que Dios los bendiga. Vamos hoy, como decíamos recién, vamos a compartir este tema muy interesante que lleva a muchos a pensar, hasta que la muerte nos separe, ¿no? ¿Qué tema? Va a ser un tema muy para charlar mucho y ver cómo Dios nos enseña en su palabra. Voy a pasar los números de teléfono para que ustedes nos estén enviando mensaje por vía WhatsApp, también puede ser, a la línea directa. El número de teléfono es 40 40 20 49. El celular 15 67 58 45 44. O si no, por internet vía YouTube www.gesradio.com.ar. Esas son nuestras vías de comunicación donde nos pueden estar escuchando, o si no, por la radio FM 92.5. Así que vamos a estar esperando sus mensajes. Si tienen alguna duda del tema cuando están escuchando, alguna pregunta, también les pueden estar enviando. Nosotras estamos acá para contestarle conforme a la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Así que tienen la libertad, la confianza. Y vamos a estar presentándonos, ¿no? Hoy nos acompañan, gracias a Dios hemos podido venir, que ya estaban pobre Mari y Romy solitas. Hoy pudo venir Noé. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, amada audiencia de GES. Estamos aquí un martes más, dándole gracias al Señor primeramente, porque Él nos ha permitido llegar. Y bueno, que puedan escuchar que es palabra del Señor. Todo lo que se da es palabra del Señor. No es nuestro consejo, sino es el consejo del Señor, el buen consejo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, atentos, preparando cuadernos, preparando lapicera para anotar versículos para que puedan estudiarlo en casa. Y bueno, podemos escuchar y atesorar este consejo muy importante. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Norma y como decía Noé, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y espero que sea tan edificante como fue para nosotras, que estuvimos estudiando, y la verdad que fue muy gratificante, así que espero que sea de gran bendición para todos nuestros oyentes. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están allí del otro lado? Me imagino que preparados para escuchar la palabra de Dios, ¿no? El Señor hoy nos tiene un nuevo tema, muy interesante, muy controversial también, así que bueno, vamos a tratar que a la luz de la palabra, obviamente, podamos disipar todas las dudas que puedan llegar a tener allí del otro lado, ¿sí? Primeramente tuvimos nosotras las dudas, bastantes dudas tuvimos, así que bueno, buscando, gracias al Señor, indagando, escudriñando, ¿no?, la palabra, vamos a tratar de llevar este tema adelante. Pero primeramente vamos a tener un momento de adoración, ¿qué les parece? Vamos a tener, mientras nosotros también adoramos al Señor aquí en la radio, ustedes también pueden adorarlo allí desde sus casas. Vamos a mandar un tema musical de adoración y luego nos encontramos nuevamente para poder comenzar ya con este tema.
quieres prueba de mi amor, mira al Calvario. Si quieres prueba de mi amor, mira mis manos. Si quieres prueba de mi amor, mira mi costado. Mira mis pies, mira mi frente ensangrentada. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Pude dejarte perecer en tu pecado, pude dejarte cosechar lo que has sembrado, pude dejarte sin amor, sin ser amado, pero ya ves, morí por ti, porque te amo. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Y yo di mi vida por ti, y solo porque te amo, porque te amo. Porque te amo, llamaré siempre a tu puerta y escucharás siempre mi voz tierna y amante. Si tú me abres, yo entraré para saciarte la sed de tu alma. Solo mi amor puede apagarte. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, porque yo te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, lo hice porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Porque te amo, porque yo te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Oh, yo te amo. Porque te amo como nunca nadie jamás.
Seguimos comprometidas con la verdad, en este programa de radio que hoy hemos titulado el tema de hoy, Hasta que la muerte nos separe. Antes de entrar al tema, les voy a pasar de nuevo las líneas para que usted nos contacte. Línea directa 40 40 20 49. 40 40 20 49. Número de celular que nos puede enviar vía WhatsApp también, 15 67 58 45 44. 15 67 58 45 44. Y vía internet, YouTube, puede poner programa de radio en vivo en www.gesradio.com.ar. Bueno, muy bien, vamos a tratar, de comenzar con este tema, ¿sí? La verdad que el Señor ha preparado un día precioso, tenemos una temperatura de 29 grados, ¿sí? Tenemos un cielo algo nublado, vientos leves a moderados del sur rotando el sector este y una humedad de 31%. Hoy no hay tanta humedad, bueno, gracias a Dios porque es bastante incómodo, ¿no? No se siente todo pegajoso. Pero bueno, la verdad que el Señor ha preparado un día precioso. Y después tenemos también, ya vienen en ascenso la temperatura. Miércoles vamos a tener 30 grados, el jueves 32 grados y el viernes 33. Así que agárrense, prepárense ahí su pelo pincho, le digo a las chicas, para que puedan darse un chapuzón porque va a estar bastante pesado el tiempo, ¿eh? Pero bueno, queríamos el calor. Yo quería que llegue el verano, que llegue el calor, que se vaya el frío un poco, las pestes, que estuvimos ahí, Cris estuvo enferma, bastante mal la trató el invierno, ¿no? Así que bueno, que se lleve todas las pestes este verano hermoso. Bueno, vamos a tratar este tema. Quiero que tengan ahí preparado en sus casas Romanos 7 del 1 al 6 y también que tengan preparado Deuteronomio 24 del 1 al 4. Este tema que es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y bueno, seguramente usted ya estará pensando que vamos a hablar un poquito de lo que es el matrimonio y el divorcio, ¿sí? A ver si el Señor permite, ¿no? El divorcio, si estaba en el plan del Señor el divorcio, ¿no? Y conocemos muchos casos, lamentablemente, tanto en lo que es fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, ¿no? Y se ha tergiversado mucho la palabra con estos libros que les nombré recién. Así que bueno, vamos a tratar de explicar un poquito este tema, ¿sí? Vamos a tratar de presentar un análisis verso por verso, por la simple razón de que este capítulo ha sido torcido en gran manera para justificar varias doctrinas erróneas que hoy en día se han presentado. ¿Cuáles son las doctrinas erróneas? Bueno, una de ellas es tomada de los primeros 4 versículos, ¿no? Del capítulo 7 de allí de Romanos. Existen algunos que argumentan que Pablo está hablando de una muerte espiritual y no física. Vamos a leer un poquito el capítulo, a ver. 7.1. Analogía tomando del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto es que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera
que si se uniese a otro marido, no será adúltera. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. 5. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muy bien, bueno, como dijimos hace un ratito, existen algunos que argumentan que Pablo estaba hablando de una muerte espiritual y no física. Se argumenta de esta manera debido al deseo de querer justificar un divorcio no bíblico. Tales personas argumentan que si el marido muere espiritualmente, es decir, se aparta del camino, entonces la mujer queda libre de su marido y por consiguiente puede casarse con alguien más. Este argumento es una doctrina absurda y sin fundamento bíblico que la apoye. Así que le animamos, en el nombre del Señor, a que considere cuidadosamente este breve análisis de esta carta. Le pedimos de favor, considere el contexto remoto, inmediato y general de la Biblia, ¿sí? No se queden solamente con un versículo, porque sabemos de que de un versículo solamente a veces se hacen doctrinas, y doctrinas erróneas, ¿no? Como dijimos recién. Esto nos ayudará a poder usar y trazar bien la palabra de verdad. Como dice 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que podamos ser, por ejemplo, como los de Berea, ¿sí? Ahí en Hechos 17:11, cuando dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿sí? Entonces que nosotros también podamos ser, y usted allí en su casa, puedan ser como los de Berea, ¿no? Escudriñando, preguntando, analizando. Pregúntele también a su pastor si tiene alguna duda también. Pero la verdad usted la tiene allí, en este libro que nosotros decimos que es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de vida. Allí están todas las respuestas, todas las respuestas. Yo antes me acuerdo que yo me hacía muchas preguntas y decía, no, pero esto, y buscaba la palabra y estaba la respuesta. Así que todo está allí, busque confiadamente. Bueno, vamos a empezar un poquito explicando el versículo 1 de Romanos. Dice, ¿acaso, hermanos, ignoráis? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. El apóstol Pablo trataba el tema de la ley, ¿no? Y quiénes son los que están sujetos a ella y por cuánto tiempo. Él estaba hablando de quiénes son los que estaban sujetos y cuánto tiempo. Otro tema fundamental será el tema del pecado en la vida del no cristiano. La palabra jurisdicción viene de la palabra griega, téngame paciencia, kurieuo. Esta palabra denota dominio o señorío, ¿sí? Que ahí en la versión Reina Valera, a ver cómo dice, chicas, el del 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahí está, ahí habla del señorío, ¿no? Del dominio, señorío. En otra versión habla jurisdicción, que quiere decir lo mismo. La ley tiene dominio y señorío sobre el hombre mientras éste vive, ya que estando muerto el hombre termina su sujeción a la ley, ya que el tal no puede cumplirla, ¿no? Es algo obvio, una vez que la persona muere, ya no puede cumplir la ley.
Vamos a leer el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, en este texto el apóstol Pablo trata el tema del matrimonio y la duración del tal, ¿no? Mientras ambos están vivos, ninguno de los dos puede entrar en otra relación de matrimonio. El hacer esto, dice Pablo, constituye adulterio. Así lo dice en el versículo 3. El texto argumenta claramente que si el marido o la esposa mueren, el cónyuge queda libre de la ley del matrimonio y por consiguiente puede entrar en otro matrimonio sin estar en conflicto con la voluntad de Dios. ¿Sí? Bueno, lamentablemente conocemos muchos casos donde hoy por hoy se separan de hecho o se divorcian legalmente, ¿no? Pero la palabra del Señor es muy, muy clara acá cuando dice de que la persona tiene que morir, o sea, el esposo o la esposa tiene que morir para que pueda volver a formar una familia, para que pueda nuevamente casarse, ¿no? La Biblia enseña claramente, ya sea implícitamente o explícitamente, quiénes son los que pueden casarse. Los que nunca se han casado y se estará casando con alguien que sea elegible para estar en la relación de matrimonio, ¿sí? O sea, una persona que nunca se casó, bueno, esa persona puede casarse. Los que están viudos, dice, es decir, los que han perdido a su pareja por causa de la muerte, pueden volver a casarse. Vamos a leer Primera de Corintios, a ver las chicas, así que me busquen, Primera de Corintios 7, 8 al 9, donde habla allí de los viudos, de las viudas, ¿no? Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. Ahí está, ¿no? Ahí aclara de que mejor sería no casarse, ¿no? Se evitaría muchos problemas. Pero bueno, como dice de que Pablo tenía ese don, el don de continencia, pero no todos lo tienen, ¿sí? Entonces, también muchas veces, por eso pasa mucho esto en los curas, ¿no? En el hombre católico. Sí. Y después allí también pasan las atrocidades que pasan dentro de la iglesia, ¿no? Porque ellos toman esta palabra, pero no tienen el don de continencia. Y después, bueno, ya sabemos todas las cosas que hacen a veces con niños o mismo ahí entre ellos, entre los hombres, ¿no? Allí. Pero Pablo aclara que mejor se queden así como están, pero si no tienen ese don, que se casen, ¿no? Para no estar quemándose, dice. Vamos a leer el versículo 3. ¿De Romanos? De Romanos, sí. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Bueno, ahí aclara, ¿no? Nuevamente y vuelve a repetir. Este texto enseña claramente que ni el esposo o la esposa pueden volver a casarse si ambos están vivos. El cristiano, a causa de su muerte con Cristo, queda libre de su matrimonio con la ley y es llevado a un nuevo matrimonio con Cristo, ¿sí? Por eso ahí en Romanos hace la analogía, ¿no? De lo que es el matrimonio de un hombre y una mujer y el matrimonio de la iglesia con Cristo, ¿sí? Nosotros ya somos muertos a la ley para estar casados con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso hace esa comparación que es bastante clara, pero lamentablemente se toma mal esa palabra, ¿sí? ¿Muerte física o muerte espiritual? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿De qué está hablando Pablo cuando habla allí de que el esposo tiene que morir
para que la mujer pueda volver a casarse o viceversa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Muerte física o muerte espiritual? Muerte física. Muerte física. Algunos argumentan, aunque ustedes no lo puedan creer, aunque usted no lo crea, como decía Sí. uno en la tele, que Pablo está haciendo referencia a una muerte espiritual y no solo física. Esta línea de argumentación es inválida y sin apoyo bíblico. La muerte del cónyuge que el apóstol Pablo menciona no es una muerte espiritual, sino más bien física. El matrimonio es una relación física que se lleva a cabo entre un hombre y una mujer. Existen algunos que argumentan que si el marido y la esposa practican la apostasía, el tal ha muerto espiritualmente y por consiguiente el tal puede entrar en otro matrimonio sin estar en conflicto con la palabra de Dios. Esta conclusión es falsa y nuevamente sin apoyo bíblico. Usted quizás del otro lado estaba diciendo, no, pero se enseña. Yo le puedo decir que se enseña muchas veces en las iglesias, mismos los líderes espirituales, los pastores, enseñan a los congregantes de que si tu esposo murió, se apartó del camino, vos estás libre para volver a formar nuevamente una pareja, ¿no? Te podés volver a casar. Así que por eso estamos tratando de explicar un poco, ¿no? Todo lo torcido que se ha vuelto con esta palabra, para que usted, bueno, pueda entender, ¿no? A la luz de la palabra. Y ojalá que el Señor pueda abrir sus ojos, sacar la venda y, bueno, y pueda, si quizás está en un camino o en una doctrina falsa, el Señor lo pueda traer a su camino, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Esta conclusión es falsa y nuevamente sin apoyo bíblico. Notemos las implicaciones que vendrían si este fuera el caso. El esposo que practica el pecado muere espiritualmente, ¿no? Por ejemplo. Si el esposo muere espiritualmente, entonces la esposa queda libre de la ley del matrimonio y por consiguiente ella puede casarse nuevamente. Sería con alguien espiritual, pero en caso, entre comillas, no sería tan espiritual si se casara con alguien así porque estaba casada. Estaba casada, o sea... medio en contradictorio. En realidad. Está casada. Está casada. Acá lo que se dice es de que como que ella tiene vía libre a volver a casarse porque su marido apostató, Claro. ¿no? Eso se enseña. Sí, sí. Entonces, vamos a hacernos unas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que causa la muerte espiritual? La práctica continua del pecado, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que hace que la persona ya no esté muerta espiritualmente? El cese de las prácticas del pecado. Entonces, ¿qué pasa si el esposo muere espiritualmente por causa del pecado y la esposa argumenta que el tal ha muerto y por consiguiente puede rehacer su vida? Y luego el esposo que ha muerto espiritualmente se arrepiente y vuelve a la vida. ¿Qué pasará con la mujer que ha entrado en otro matrimonio entonces? ¿Vieron cómo ahí ya no entra a encajar ahí, ¿no? Porque Hay un quiebre. Porque total. todos tenemos oportunidad de arrepentimiento, dice la palabra del Exactamente. Señor, ¿no? Todos venimos al camino del Señor y tenemos esa misericordia del Señor que para llegar al arrepentimiento. Y bueno, en este caso no se le da el tiempo, que en realidad el Señor todos los días nos da tiene esa paciencia de esperar y hasta el día de hoy su venida se está reteniendo por su misericordia, esperando. Él sabe su tiempo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo nosotros no esperar y confiar en el Señor? Totalmente. Que podría ser eso. Totalmente. Y más allá de que este hombre también quiera volver quizás con su esposa, esta mujer ya ha cometido adulterio, ¿no? Y es todo como, se entrelazan muchas cosas, ¿no? Que a causa de quizás una mala enseñanza. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo tomamos los textos, ¿no? de la Biblia, y hablábamos con las chicas también en el camino de que debemos estudiar todo el contexto de lo que se está hablando, ¿sí? No solamente un versículo, porque puede llegar a traer confusión, ¿sí? A las vidas. Bueno, entonces dice, ¿qué pasa con la mujer, ¿no? Que ha entrado en otro matrimonio?
Ahora el esposo está con vida y por consiguiente la mujer llegaría a estar en adulterio porque el marido todavía vive, ¿sí? Es claro en esto. Argumentar que la muerte bajo consideración espiritual lleva a la persona a conclusiones que no están apoyadas por las Escrituras. Los que argumentan de esta manera lo hacen para justificar las nuevas nupcias, ¿sí? Un nuevo matrimonio, que no están en armonía con las Escrituras. Otra cosa que debemos considerar es la palabra muere, ¿sí? Cuando ahí en el versículo 2 y 3 habla de que cuando el marido o la esposa muere. Esta palabra viene del griego apotane. Esta palabra se encuentra en el tiempo auristo, lo cual denota una acción que se muestra como ya realizada, es decir, una acción que se llevó a cabo una sola vez, ¿no? Cuando la persona muere una sola vez, ¿no? Como hablaba el pastor, muere y después juicio, como dice. La muerte física es una acción que se lleva a cabo una sola vez, mientras que la muerte espiritual es una acción que se lleva a cabo continuamente. ¿Sí? De hecho, conocemos también casos de personas que han caído, que han apostatado, pero después se arrepintieron y vuelven nuevamente al camino del Señor, ¿no? Y así vemos muchas vidas también. Las personas no mueren espiritualmente una vez y ya fue todo. Si este fuera el caso, entonces la persona no tuviera la oportunidad de arrepentirse, como decía Noé, no tendríamos esa oportunidad de arrepentirnos, ya que es una acción que se lleva a cabo una sola vez, es decir, el de la muerte espiritual. Es cierto que cuando la persona practica el pecado, el tal muere espiritualmente. Vamos a leer Efesios 2, 1 al 4. Que allí nos habla de la persona cuando muere espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está, ¿no? Estábamos, ¿no? Tiempo pasado, estábamos muertos en delitos y pecados, dice, ¿no? Sí. Pero más ahora ya con el Señor ya no es así. La misericordia del Señor, ¿no? Y el Señor nos pide la misma misericordia con aquel que no está en Dios. Exactamente. Con aquel que está muerto espiritualmente, sí. ¿no? Sino que si el que sintió realmente ese perdón del Señor, ¿cómo no poder perdonar? Claro. ¿Cómo no también tener la fe? Porque el Señor Jesús fue el ejemplo de fe, ¿no? Cuando Él muere en la cruz, viendo a nosotros de que íbamos a ir a sus pies, de que íbamos a llegar al arrepentimiento por medio de Él. Así que Él es un ejemplo vivo de lo que tenemos que hacer. Totalmente. De compadecernos. Es como lo que decía, hoy estábamos hablando con Norma también, de que, o sea, si Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, no? O sea, y el Señor nos ha perdonado y de cosas terribles quizás, y muchas veces la gente argumenta, decir, pero no sabes lo que me hizo, ¿no? Sí, lo que me hizo no fue... conoces a mi marido. Exactamente, ¿no? Lo que sufro yo. Vos no la pasaste, por eso hablás, ¿no? Pero claro. El Señor nos perdonó, chica, de lo más terrible, o sea, Él fue muerto a causa de nuestro pecado. Entonces, ¿cómo nosotras, no, como mujeres, si nuestro esposo quizás llega a tener un tropiezo, ¿no? Y se arrepiente realmente de corazón, ¿cómo no vamos a perdonar, no? Sí, obvio que necesitamos el Espíritu del Señor. Sí. Para poder tener esa capacidad, porque nosotras no podríamos jamás. Nadie puede tener esa capacidad de perdonar y olvidar, ¿no? Y olvidar, exactamente. Porque el Señor dice que Él nos perdonó y olvidó, o sea, se olvidó.
Él Borró no nos todo. recuerda. Imagínense todo el tiempo un Dios que te está recordando, y sería No algo. podríamos vivir, sí, Sí. no podríamos vivir. Pero como Te es un Dios, retoma el cerebro. sí, Sí. pero como un Dios amoroso, Él no es como la gotera, ¿no? Que Sí. dice el proverbio de una mujer de que está sacando a luz todo el pasado, sino que el que realmente, o sea, gustó del perdón del Señor, tiene compasión. Sí. Pero esto también nos confronta, porque el Sí. Señor también nos prueba. Sí, Y pueden ser que hayan, digamos, los que están escuchando, que pasen situaciones Sí, así, sí, o sí, que sí, están sí. pasando situaciones y decían, no puedo perdonar, o no puedo, es algo que me hirió, es algo que me dolió, que yo pienso que te traspasa el alma, ¿no? Sí, Te traspasa, sí, pero sí. con el Espíritu del Señor lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, Amén, es así. Él, su Espíritu hace que nosotros podamos compadecernos como si fuéramos Sí. nosotros mismos. Sí. Y siempre recordar que nosotros también éramos iguales, o Sí. sea, no olvidando de dónde nos sacó el Señor, Sí. porque tenemos por costumbre que una vez que estamos en el Señor y que estamos afirmados y pensamos que, no sé, que somos mejores que la otra persona y nos olvidamos de dónde Él nos sacó. Eso pasa a menudo, nos pasa a todos, yo creo que nos pasa, pero siempre recordar de dónde el Señor te sacó, dónde estabas cuando el Señor te llamó, porque a todos nos sacó, yo pienso que del fondo, o sea, nadie puede decir yo vine al Señor porque lo amaba, no, eso es mentira. Vinimos al Señor porque Él nos llamó con su amor y misericordia y siempre recordar eso, no Sí. olvidarnos de eso. Sí, amén. Muchas veces también se puede argumentar de que, bueno, si tengo a mi esposo que es cristiano y tropezó, bueno, por ahí se me hace más fácil perdonar, pero ¿qué pasa si vos sos cristiana y tu esposo no es cristiano? O sea, ¿no? Son preguntas que también Sí. se nos puede llegar a Sí. presentar, pero por medio de la palabra, gracias al Señor, el Señor tiene todas las respuestas, ¿sí? Amén. Porque si no estaríamos muertas, Si ¿no? no, si no, otra pregunta que surge es, no, pero estoy cansada, Sí. ¿no? Estoy cansada de dejarle pasar, estoy cansada de perdonarlo, estoy cansada. Y ahí es donde la palabra nos da la respuesta, dice, nunca te canses de hacer el bien. Amén. Entonces, Sí. nosotras somos fortalecidas a sus pies Sí. en nuestra relación con Dios para Amén. poder soportar, porque Sí. no va a venir ninguna prueba que no podamos soportar. Exactamente, sí. Entonces, no tenemos argumento para no Sí. orar al Señor y pedir que Él transforme la vida. Amén. Dice la palabra que con el testimonio ella va a ganar a su esposo o él va a ganar a su Sí. esposo. Entonces, es como un trabajo también de decisión, Exactamente. de decir, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios a pesar de todas las cosas que me sobrevengan. Yo sé que Dios es fiel. Amén. Y si yo permanezco fiel a Él, Él va a ser fiel. Sí, Amén. sí, Y sí. siempre acordarnos de cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cómo estábamos ofendiendo a Dios. Es como cuando mi marido me hizo esto y me ofendió y me hirió. Yo cuando me acerco a Cristo estaba en la Es misma igual, posición. Totalmente, sí, sí. Entonces, sí. ahí es donde también tenemos una conciencia de que reconocemos y nos ponemos en el lugar del otro. Exactamente. Entonces, no es fácil. Nadie está diciendo No, que es un no, camino fácil. No es fácil, es muy Es difícil. de Sí. fe. Sí. Es el Es muy creer difícil. y obedecer Amén. a lo que la palabra de Dios nos Porque el dice. Señor dice, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. ¿no? Entonces sabemos que no nos humillamos a hombre ni mujer, sino a Dios. Significa que nos sujetamos a la voluntad de Dios, nos humillamos pero a Él. Y así, sabiendo con esa conciencia que es a Dios, todo lo demás lo hace Él. No es, Señor, yo me estoy humillando al hombre, pero me hace esto, o mi mujer, ustedes no saben cómo es mi mujer. Es a Dios. Sí. Nos sujetamos a su voluntad y es seguro que Él va a suplir todo y Él va a encaminar todas las cosas. Totalmente. Aparte, imagínense a un Dios, ¿no? Este Dios que nosotros predicamos, que nos diga, estoy cansado de que vivas pecando, no te soporto, andate, ¿no? Imagínate que el Señor el Señor cada vez que nosotros venimos arrepentidos nos perdona, vamos, pecamos, venimos, nos perdona, nos vive perdonando
En todo momento, el Señor a cada minuto, toda la falta que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Exactamente, a eso vamos, a la falta, no deliberadamente, ¿no? Que se entienda, ¿no? Sí. Porque a veces se peca deliberadamente, se perdona, se vuelve, no. Nosotros fallamos, pecamos, quizás con nuestro pensamiento, vemos, pero no es deliberadamente, Claro. sino, sí, pecamos porque somos Somos seres humanos. Sí. Quizás, dije algo que no tenía que decir, o Claro, me entendió mal. En o- nuestra propia condición Claro. al estar de la En- caída de Adán Sí, y sí, de sí. Eva. Sí. Entonces nosotros tenemos que entender que solamente a través de la palabra de Dios nosotros podemos tener conciencia, discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces ya tampoco hay argumento, Sí. no hay excusa. Entonces cuando muchas veces pasa esto, que yo no quiero ir a leer la palabra porque sé que me va a decir lo que no me gusta, Claro. lo que no quiero. Sí, sí, Entonces también es eso. sí. Entonces pasa eso y son excusas tras excusas, pecado tras pecado, y nos vamos endureciendo y nos vamos Sí. alejando de Dios y nunca se van a resolver No. estos problemas si realmente no nos humillamos y no nos arrepentimos de todo corazón, reconociendo que si no fuera por Él, nada seríamos, nada tendríamos, ni siquiera una familia. Sí. Entonces, también el reconocer el nosotros aceptar que somos pecadores y reconocer delante de Dios que necesitamos de Él. Es volver a la relación con Exacto. Y sobre todas las cosas hay algo que nadie te puede quitar, es la paz que Dios te da. Él. Amén. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades y aún de las infidelidades, cuando vos estás a cuentas con Dios, hay paz en tu Sí, corazón, amén. en tu mente, en Sí, tus acciones Sí, y aún en la educación de tus hijos. amén. Entonces, yo les animo a que tomen la palabra del Señor y la hagan viva en sus vidas, Sí. porque podemos exponerle muy bien la palabra, le podemos enseñar, pero si vos no crees y no haces lo que Dios te manda, nunca vas a poder disfrutar de los beneficios que Él nos da. Totalmente. Amén. Amén. Bueno, Sí, yo sí, antes sí. de venir, ¿no? Ya tempranito, preparándome primeramente para hablar con él y bueno, le pedía esto, ¿no? Realmente que del otro lado de la radio, ¿no? Haya corazones dispuestos, haya corazones que realmente quieran aceptar la palabra del Señor para que el Señor pueda transformar sus vidas, pueda transformar ese matrimonio que quizás vos pensabas que ya estaba todo perdido. Quizás vos decís, no, pero yo ya me separé y ya no hay vuelta atrás. Nosotros creemos en un Dios que puede transformar las vidas, ¿no? Así como lo ha hecho con nosotras Sí, también. Él sí. puede restaurar los matrimonios. O sea, el Señor es poderoso. Es que muchas veces nosotros al decir ese tipo de cosas le quitamos poder al Señor, ¿no? Como que Él no puede hacer esto. No, Él no puede solucionar mi problema. ¿Cómo que no puede solucionar nuestro problema? Sí, y por más que sea lo peor de lo peor que te esté pasando, ¿no? Entonces debemos realmente escuchar la palabra, pero realmente tener un corazón a querer cambiar, ¿sí? Como decía Rebe, si nosotros no nos arrepentimos, si no presentamos ante el Señor mi falta, mi falla, entonces, ¿cómo puede haber una transformación, no? Y sabemos, y esto siempre se escucha en todos lados también, de que el matrimonio es un 50 y un 50. O sea, no es la culpa ni de la mujer ni del hombre, sino de los dos. O sea, si hay algo que fracasó quizás en ese matrimonio es por culpa de los dos, no es solamente de uno, porque muchas veces le echamos, no, mi mujer, no, mi esposo, Como ¿no? Adán, la mujer Claro, que me diste. la mujer que me diste, pues no, yo no tuve Y la la culpa. mujer, la víbora, o sea, siempre hay una excusa. Siempre echando la culpa a y otra no queremos persona. nosotros hacernos cargo de en realidad, si no perdonas porque mi corazón está mal. Sí. Si no entiendo y si no estoy escudriñando el corazón pecaminoso, porque ese es el tema, de saber de que con quién estamos, con quién estamos remando, como decía, no es con la carne. El Señor dice que no es con la carne, no es con carne, no es con sangre, sino son con potestades, que, bueno, el que no está en Dios están manejadas por ello, ¿no? Pero entender eso también. Y la destrucción que trae eso y las consecuencias que trae no solamente a la familia, sino también que afecta a la sociedad, y más si somos cristianos, es
lamentable. Sí, sí. Es triste decirlo, Es triste. pero nosotros queremos predicar de un Cristo que transforma, pero no puedo transformar mi vida ni mi familia. Ni mi Sí. familia, exactamente. Entonces, es tiempo de estar examinando, pensando en nuestras acciones, poniéndonos a cuentas con Dios y que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos dé la gracia y la fuerza para que realmente el mundo crea. Con nuestro testimonio el mundo crea, para que seamos uno, para que haya unidad. Cuando hay unidad en el matrimonio, hay familias felices, hay familias que Totalmente. tiran parejo. Entonces, que Dios nos ayude. Sí, Sí, exactamente. sí. Bueno, nosotros estamos acá reenganchadas con el tema. La verdad que ya venimos desde la semana pasada hablando de este tema y estábamos metidas ahí, ¿no? La verdad que es un tema que, bueno, acá estamos todas casadas, así que ahí Cris está casadita, también está casada Cris, así que realmente, bueno, la palabra, como siempre decimos, primeramente nos golpea a nosotras como mujeres. Así que primero es para nosotras, ¿sí? Así que no es que estamos atacando a nadie ahí del otro lado, sino que primeramente la palabra es para nosotros, ¿sí? Así que bueno, vamos a un tema musical y a ver qué opinan ustedes allí del otro lado, ¿sí? Queremos saber qué piensan de este tema tan interesante, quizás conocen algún caso, algún familiar. Yo creo que todos tenemos algún pariente cercano que haya pasado por esta situación, a veces uno mismo, ¿no? También. Así que vamos a un temita musical y en un ratito nos volvemos a encontrar con este tema hasta que la muerte nos separe. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días mira a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y le dijo el rey a Daniel: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Señor, mira dónde me han traído por causa de mi amor a ti. En este foso me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo Son las 3:56. soy más que un vencedor. y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y aquí estoy en pie. Soy más que un vencedor, más que un vencedor. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado.
inmenso furor. Yo soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor, más que un vencedor. Son las 4 en punto. No te vayas, enseguida volvemos con Jesucristo es el Señor. Comienzo, espacio publicitario. Transmite desde Lomas de Zamora para todo el mundo GES Radio 9250. 24 horas de palabra de Dios para tu vida. Los pastores Alberto y Elena Rossi te invitan a su iglesia Jesucristo es el Señor. Ubicada en la calle Capitán Sarmiento, 2128, Banfield Oeste. Los días martes, 8 horas, reunión de mujeres. Miércoles, 19 horas, reunión general. Viernes, 19 horas, reunión de varones. Sábado, 19 horas, reunión de jóvenes. Domingos, 9 horas, reunión general. Vení, te esperamos. Atención Lomas de Zamora, atención Lomas de Zamora, Santa Marta 2016, es tiempo de buscar a Dios. Isaías 55:6. Te invitamos a compartir 3 noches de poder y milagros. Ven a escuchar el poderoso mensaje de Dios que transformará tu vida. Los días 2, 3 y 4 de diciembre en la Plaza Santa Marta. Bruno Tabano, entre Copihue y Valparaíso, Lomas de Zamora. Creemos y estamos seguros de que es a través de la unidad donde Dios traerá salvación, liberación y hará milagros. Donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho, dijo Jesús. Vamos a vivir 3 noches inolvidables y vos no podés faltar. Ven con tu familia. Viernes 2, 19 horas. Sábado 3, 19 horas. Domingo 4, 18 horas. Plaza Santa Marta. Es tiempo de buscar a Dios. ¡Está fuerte! ¡Para Dios nada es imposible! Esa pared que no me dejó. Casa Mario, su corralón amigo, te espera con los mejores precios en materiales para la construcción. Arena, ladrillos huecos y comunes, piedras, cal común y milagro, cascotes, cemento, plasticor, hierro. Casa Mario, su corralón amigo. Haz tu pedido al 15 63 82 90 72. 15 63 82 90 72 o al Nextel 612 17 33 612 asterisco 17 33. Casa Mario te espera en la calle Giachino 2300, enfrente a la unidad penitenciaria. Estás pensando en construir Casa Mario, su corralón amigo. Hay mosquitos que si nos pican, nos provocan una enfermedad que se llama dengue. Por eso, tenemos que evitar que esto ocurra.
En mi barrio apareció uno que se llama Lito. Entonces con los chicos hablamos de lo que tenemos que hacer. El mosquito Lito nos quiere invadir, pero entre todos lo tenemos que impedir. Todos los mosquitos buscan siempre el agua. Si encuentra algún charco, instala su casa. Para evitar eso, entre todos tenemos que estar atentos. Lo más importante es no dejar agua en ninguna parte. A ver, ¿dónde puede haber agua en las casas? En cada florero y en cada maceta tapemos el agua con algo de arena. Pero sigamos buscando. ¿Y si miramos en el patio o en el fondo de la casa? Baldes, regaderas, latas y palanganas. Hay que darlos vuelta. Pueden juntar agua. Pero también se junta agua en el tacho donde toma el perro. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que cepillarlo cada 2 por 3. Puede ser que tengamos tachos o botellas que ya no usamos. O alguna goma vieja. Mejor los tiramos. Ahora sí, tarea cumplida. Todos logramos descacharrizar. Y el mosquito Lito se tiene que marchar. Sí, se tiene que marchar. Y colorín colorado, otro cuento para crecer con salud se ha terminado. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, hacia un sistema de salud argentino unificado. Estás escuchando Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios para tu vida. Fin de espacio publicitario. Solo un nombre dado a los hombres para encontrar la salvación. Él gobierna sobre principados. Seguimos con este programa que se está poniendo muy interesante, unas verdades muy fundamentales para nuestras vidas, que nos confronta, nos exhorta, nos anima y nos muestra la salida. Esa es la bendición de estudiar la palabra del Señor, que no solamente nos muestra nuestra condición, sino que nos marca el camino por el cual debemos andar para que podamos andar en paz con Dios, ¿sí? Les paso las líneas, los números de teléfonos, los mensajes, andamos medios pobretones con los mensajes, pero debe estar escuchando la gente, es un tema muy interesante. Les animo a que manden mensajes si tienen alguna duda, alguna pregunta. Mientras dependa de nosotros, les vamos a estar contestando a través de la palabra del Señor, ¿sí? Los números de línea directa es 40 40 20 49. El de celular 15 67 58 45 44. Y vía YouTube, que pueden poner radio en vivo, Radio GES en vivo, y ahí les salta enseguida y salen las fotitos de Romy y Noé. En www.gesradio.com.ar. Le voy a estar pasando estos dos mensajitos que entraron. Uno dice: hola queridas hermanas, acá en mi casa paré de hacer algunas cositas para escucharla en la radio. Dice Melina de Casa de Oración. Ahí está, esa es mi hermana de sangre, Melina. Amada hermana. También nos mandó nuestra amada pastora, que dejó una pregunta ahí para responder, que Dios nos dé la gracia. Nos está probando. Sí, a ver, la distancia. ¿Qué estamos pisando? ¿En qué estamos fundadas? Nos prueba. Dice: hola chicas, mientras tomo un jugo de naranja estoy enganchada con el tema de hoy. Qué interesante. Dejo una pregunta a la mesa. ¿Puede un cristiano divorciarse de Cristo? Besos, María de Cabral. Bueno,
Ahí le tiro ya estuvimos debatiendo un poquito en la mesa, en el espacio publicitario, así que ahí va la respuesta a nuestra amada pastora María. Bueno, divorcio significa separación, quiebre, rotura, ¿no? Y también la palabra del Señor nos habla con respecto a apostasía. Apostasía individual se trata en el pasaje de Hebreos 3:12, 10, 26, 28, si quieren anotar en sus casas para ver si están diciendo la verdad o no. Y en la epístola de Judas también habla. Hoy también hay advertencia que este tipo de apostasía se irá generalizando al ir finalizando la presente dispensación en 1 de Timoteo 4, 1, 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, sino de un abandono definitivo del cristianismo por parte de una profesante no convertido que no ha experimentado la regeneración de la convicción. Las Escrituras no ofrecen ninguna esperanza para tal estado. Y apostasía significa volverse atrás, recaer. Así que ese es un tema le decimos a la pastora profundo, ¿sí? Para poder dar en la radio. Es profundo. Bueno, entonces yo creo que la pregunta quedó contestada. ¿Un cristiano puede divorciarse de Cristo? Sí. Exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, si no, mándenos ahí otro mensaje. Claro, corrigiéndonos. Corrigiéndonos, ¿no? En realidad puede, pero no debe. Exactamente. Viene la decadencia de eso. Sí. Terrible. Bueno, vamos a seguir con este tema un poquito más. Vamos a leer el versículo 4 de Romanos 7. Así continuamos con este tema muy interesante. 4:7 dice, 7:4, perdón. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Exactamente. Bueno, Pablo establece en este pasaje que los cristianos han sido redimidos de la ley antigua para estar unidos a Cristo. La Biblia enseña que ya no estamos bajo la ley de Moisés, ¿sí? Y ahí les digo unos versículos bíblicos: Colosenses 2:14, Efesios 2:13 al 16, Hebreos 8:12 al 13, para que ustedes allí que están seguramente estudiando junto a nosotras la palabra de Dios, pueden estar buscando y estudiando tranquilos en sus casas. Por medio del cuerpo de Cristo, es decir, su sacrificio, los hombres han sido redimidos de la ley. En Gálatas 4:4 al 5 también dice eso. El ejemplo del matrimonio es usado para hacer una aplicación espiritual en cuanto a la ley, y como ahora estamos unidos a Cristo y no a la ley. En pocas palabras, hoy estamos casados con Cristo y no con la ley de Moisés. La ley de Moisés no puede justificarnos hoy en día. Eso se encuentra en Hechos 13:39 y Gálatas 2:16. En el versículo 5, a ver. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pablo ahora hace referencia a un tiempo en el cual estábamos en la carne, es decir, antes de ser cristianos.
Este texto enseña que las pasiones pecaminosas traen muerte al que las practica. La ley sirve para darnos a conocer lo que es el pecado, ¿sí? Si no, por eso lo importante es el nacer de nuevo. Exactamente. ¿No? Porque uno puede estar, sí, procesando, puede estar aún asistiendo a una reunión, una congregación, a una institución, pero no ha nacido, entonces no puede tener el Espíritu de Dios para combatir estos miembros que hablan, ¿no? Sí. Del pecado. Bueno, ahora vamos a tratar también de explicar un poquito lo que dice en Deuteronomio 24 del 1 al 4, ¿sí? Que es lo que quizás puede llegar a traer un poquito de confusión muchas veces, ¿sí? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y si le entregara en su mano y la despediera de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y si la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilizada, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, acá este es el versículo, ¿no? Que estuvimos leyendo y que nos volvíamos locas, sí. Porque decíamos, bueno, pero ¿cómo? Acá el Señor está diciendo, dice, cuando tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escriba carta de divorcio y la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, ¿no? Hasta ahí parecería, esto se practicaba, ¿no? En aquel tiempo se practicaba, se hacía esto. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, el significado de este pasaje central del Antiguo Testamento tocante al divorcio es este. Si los hechos de los versículos del 1 al 3, ¿no? Como leímos recién, ocurrían una vez se divorcia de su esposo y se casa con otro y también se divorcia de ella o muere. Entonces las restricciones que dice el versículo 4 son válidas, ¿sí? Cuando dice de que su primer marido no puede casarse con ella. Este pasaje no debe entenderse como un mandamiento al divorcio, sino como una regulación de una práctica, ¿sí? O sea que esto fue permitido por Moisés para que haya una regulación, dice, ¿no? Porque se ve que, vieron cuando dice, si el marido le da carta de divorcio y ella se va con otro hombre, y si el marido le vuelve a dar carta de divorcio, entonces era como carta de divorcio para todos lados, ¿no? Era todo un desorden, ¿no? Sí. Entonces, para que haya una regulación de este tema, entonces Moisés lo tuvo que permitir, ¿sí? Pero no era un mandamiento, sino una regulación de una práctica que había en ese momento. Ya se hacía en ese momento, ¿no? Ahora después dice, cosa indecente, ¿no? A ver ahí en el versículo que dice cosa indecente. Al parecer esto significaba alguna exhibición repudiable o indecente, no adulterio,
¿sí? O sea que lo que le parecía al esposo, de repente por ahí, no sé, vio que estaba conversando con un hombre y para ello era motivo de mandarle carta de divorcio, ¿no? Sí. Entonces, era totalmente un desorden todo eso, ¿no? Vos tenías algo sobre cosa indecente Sí, también. dice algún desagrado, un defecto físico podría ser, ¿no? Que quizás no se veía, pero bueno, en la consumación quizás sí, entonces podría ser para él algo indecente. Una inmundicia para él, algo que no le agradó de su esposa, porque a veces es verdad, uno no conoce a la persona, ¿sí? Y, o una vergüenza para él. Sí. O sea que él pasaría vergüenza, para él sí una vergüenza. Claro. Entonces, para eso le llamaba indecente. Pero era como se hacía costumbre, por cualquier cosa no Sí. le gustaba y era carta de divorcio. Sí, sí. Pero el Señor Jesús explica solamente un caso, ¿no? Exactamente. Bueno, en Mateo 19:3, ahí también vamos a explicar también un poquito, que también habla sobre matrimonio y divorcio. A ver qué dice ahí, a ver. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Hasta dónde? El 3. Hasta ahí, ¿no? Sí, eso. Bueno, ahí está, ¿no? Cuando dice por cualquier causa, ¿no? Dice, los rabinos estaban divididos en cuanto a las causas legítimas de divorcio. Estaban, por ejemplo, los seguidores de Shammai, ¿no? Sostenían que un hombre no podía divorciarse de su mujer, a no ser que la hallase culpable de inmoralidad sexual. Ahora estaban también los seguidores de Hillel, ¿no? Estos eran rabinos. Eran los más laxos, permitiendo el divorcio por muchas razones y algunas triviales, o sea, por cualquier cosa, ¿no? Entonces estaban estos, los seguidores de Shammai, como dice acá, y los seguidores de Hillel, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué pasaba? Entonces, por esto tenía que haber una regulación, porque se permitía divorcio por cualquier causa, dice, ¿no? Como decía Noé, quizás por algún defecto físico que por ahí, bueno, uno dice como cuando se casó no la vio, pero puede ser como decía ella, que al consumarlo en la intimidad haya visto algo que no le agradó, entonces, bueno. Pero tenía otras costumbres, ¿no? Por ahí la vio, como decís vos, hablando con alguien, o tenía costumbres que él, por eso, jóvenes, a estar atento, ¿no? Esto es un mensaje también para ellos, de el futuro esposo, futura esposa, primeramente enamorada de Dios y después de su persona, ¿no? A veces queremos que primero se enamore de uno, pero no, en realidad del Señor se tiene que enamorar y después, ¿no? Que la fe sea vista por la persona, su actividad, su manera de ser, su carácter, su fruto, que lleve a que ama a Dios. Y bueno, se evitaría toda esto que hoy estamos hablando, ¿no? Bueno, la verdad que había bastante desorden, ¿no? En aquel tiempo. Sí. Bueno, estuvimos viendo entonces por cualquier causa, ¿no? Sí, era una costumbre del divorcio mediante una carta de divorcio. Ya existía, obviamente, Moisés la dejó así, quizás incluso para que la mujer fuera protegida de un marido duro de corazón y malvado, que le podía causar gran daño si ello continuaba viviendo juntos. Era para una protección también, porque no nos olvidemos que el hombre, bueno, y la mujer, eso es como hablábamos, si no es el Señor que te perdonó y vos podás perdonar, es algo destructivo. Sí. Que se recuerda, que se remueve, es como es la llaga, ¿no? Ponerle sal y que te duele y te duele. Por eso habla Proverbio, creo, del hombre engañado, que es como un fuego, siempre está encendido. Habla algo así, de que no se apaga la ira. No se apaga, siempre está ahí, ¿no? Sí. Bueno, y hay muchos hoy también en el pueblo del Señor que son laxos, ¿no? Como decíamos, como estos rabinos, permitiendo en la congregación el divorcio por cualquier motivo.
O sea, esto también se ve mucho en consejería, muchas veces que Rebe también quizás estuvo también en una iglesia donde había consejería y por ahí se permitía, ¿no? Vienen matrimonios quizás para buscar una solución en el consejero, ¿no? Por medio de la palabra de Dios y de repente que el consejero te diga, sepárate. No, divorciate, ¿no? Entonces, que la verdad que es terrible que haya esa destrucción en el matrimonio en vez de aconsejar, de que vengan al Señor, de que haya perdón, de que haya, ¿no? Una restauración por medio del Señor, ¿no? Entonces, por eso era la inquietud en este día de poder traer este tema, ¿no? Porque la verdad que se están dando muchas prácticas que al Señor no le agrada. Bueno, en el 19, 4 y 5, ahí de Deuteronomio, a ver. 24, 5, 4. 19, ¿no era? 4 al 5. 24. 4 al 5. 4 y 5. No podrá su primer marido que la repudió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue embelesada, porque es abominación delante de Jehová. Ah, eso es en Deuteronomio. Yo decía en Mateo. Mateo 19, 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está, ¿no? Ahí cuando dice, ¿no habéis leído? Le dice el Señor, ¿no? En vez de adherirse a una de las dos posiciones rabínicas, porque, o sea, el Señor podría haber dicho, no, bueno, tenés razón vos o tenés razón vos, no. El Señor está diciendo, ¿no leyeron la palabra? Hoy el Señor nos está diciendo, ¿no leen la palabra? Allí está la respuesta a lo que ustedes están buscando, ¿no? En la palabra. O sea, porque muchas veces nos enfocamos quizá en lo que nos dice un hombre, ¿no? Pero si no está fundamentado en lo que es la palabra de Dios, no sirve ese consejo. No sirve ese consejo. Entonces, debemos ir directamente a lo que es la palabra de Dios. Y el Señor les está diciendo, ¿no habéis leído? En vez de adherirse a una de las dos posiciones rabínicas, Jesús cita el propósito de Dios al crear al hombre y determinar que el marido y la mujer fuesen una sola carne. La unicidad de ese parentesco o relación mediante el cuerpo, haciéndolo que la unión conyugal sea la más profunda unidad física y espiritual. El versículo 19:8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahí está, ¿no? Ahí cuando dice permitió, la palabra permitió, ¿quién permitió? Moisés. Moisés hizo esta concesión, ¿no? O sea, concesión de conceder, concedió. Dice, respecto a la intención de que Dios, de que el matrimonio fuese de por vida y monógamo, ¿sí? Una sola mujer, hombre y hembra los creó. Pero cabe destacar el por qué les permitió. El versículo 7 y 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahí está, ¿no? Yo creo que ese más al principio no fue así. ¿Sí? No fue la orden nunca, de él, nunca. El diseño del Señor. No fue el diseño del Señor. El Señor al principio, Él no fue así. Esto fue permitido por Moisés por la dureza de sus corazones, dice acá la palabra del Señor. Y la pregunta sería, ¿Dios cambió? ¿No? Como a veces siempre preguntamos. Él es el mismo. Es el mismo. O sea, podemos pasar de generación en generación, de leyes tras leyes que cambian gobierno, cambian leyes, cambian, pero el Señor sigue siendo igual. La palabra del Señor trasciende, es viva, es eterna. Por eso, bueno, hoy es el consejo para nuestras vidas, ¿no? Que el Señor nos está hablando. No solo eso, sino que también vemos que, ejemplo, cuando nos toca a nosotros dar el consejo. ¿Qué postura tomó Jesús?
¿Qué consejo nosotros debemos dar? Entonces hay una exhortación ahí a los que enseñan también. Sí. Exactamente. Jesús fue a la palabra y nosotros como hijos de Dios debemos recurrir a la palabra y ir a la palabra como él fue y expuso. Claro. Moisés permitió, o sea, ahí aclara. Entonces una exhortación también no solamente al matrimonio, sino también al que da el consejo. Al que da el consejo, sí. Entonces es completo, siempre es completa la palabra del Señor y nos confronta. ¿En qué postura estamos? ¿En qué postura? ¿Dónde estamos arraigados? ¿En mis caprichos, en mi voluntad o en lo que realmente Dios quiere para mi vida? Entonces es confrontante. Sí, exactamente. Bueno, el Señor nos confronta en esta tarde, nosotras primeramente, como siempre digo, ¿no? Bueno, y yo le había pedido a las chicas para que estemos viendo un poquito lo que es estadísticas. La verdad que me sorprendieron lo que encontraron, porque yo quizás, le habías dicho de que busquen estadísticas sobre el divorcio en lo que es en el mundo y lo que es dentro de la iglesia, ¿no? Y la verdad que me sorprendió. A ver. Vamos a empezar con el de cristianos. Como queda un poco como que, claro. Pero sí es real. Divorcio entre cristianos sería la pregunta, ¿no? Dice, un 33% de todos los matrimonios cristianos en Estados Unidos, ¿no?, terminan en divorcios. Según un estudio realizado por Barna Group, ella añade de que la perspectiva de los creyentes y de los no creyentes antes del divorcio es casi idéntica. Ambos grupos le ven como una solución razonable para las diferencias conyugales. Una pregunta, ¿qué ha sucedido en los últimos años para que las estadísticas del divorcio y la visión de las parejas creyentes y no creyentes sean similares? ¿Qué pasó, no? Según el consejero, hablando de un consejero, Abrum, dice, con 16 años de experiencia, ¿no?, de experiencia en el tema, o sea, de consejería, según él, las precisiones que tiene una pareja cristiana son las mismas que tiene una pareja no cristiana. O sea, el mismo problema, el mismo dilema, la misma cosa. La gran diferencia, intimidad que ambos cónyuges logren con el Creador, con Dios. Según él, el común denominador de la mayoría de los divorcios, son los conflictos no resueltos antes de conocer a Cristo. Y esto hacemos un paréntesis. Un parate. ¿No? Porque esto, la verdad que hoy leíamos esto y decíamos, pero es así. El problema fue antes, cuando nosotros venimos al Señor, venimos con muchas cosas. Por eso, ¿no? Hoy hablaba mi hermana y decía, qué bueno que es cuando uno, antes de casarse, habla con el esposo, el futuro, y le habla y le dice, mira, tené mi testimonio, mi vida yo te la cuento para que no pase desapercibida, de que alguien no venga y que te cuente. Mejor es, por eso qué bueno es guardar el testimonio. Un consejo para los jóvenes. Es un consejo para los jóvenes, para que no tengan de qué avergonzarse. Aquel que va a tomar esa decisión. Aclaren sus cosas antes de consumar. ¿Por qué? Porque dice, son los conflictos no resueltos antes de conocer a Cristo. Y no tratados después de conocerle. ¿Por qué? Porque una vez nosotros podemos, bueno, hay matrimonios que ya son matrimonios y recién conocen al Señor, pero los conflictos siguen, pero tiene que ser diferente en el Señor, no tiene que haber conflicto. Y este es uno de los por qué de querer separarse, ¿no? Bueno, y dice, ya con una idea más clara, ¿no? Pero ¿esto qué hace? De aquel que enseñe, hablamos del consejero, hablamos del pastor, hablamos del que está haciendo un discipulado, el consejo, ¿no? Porque tiene mucho que ver esto. No tratado, o sea, el problema no tratado después
antes de venir a Cristo y después de venir a Cristo en la iglesia. La falta de orientación y un énfasis en lo físico, temporal y moderno. Ya con esta idea más clara de por qué hemos llegado a los más altos números de divorcio entre cristianos, hablamos de cómo reducirlos. O sea, estamos hablando de cómo, no estamos hablando de por qué se permite, por qué llegan a un punto esto, porque no han resuelto el problema con el Señor. Sería. No hemos resuelto el problema con el Señor directamente, con nuestro Creador, de la relación con el Señor. Porque si nosotros, como decía Rebe, si nosotros tenemos la relación con el Señor, tenemos paz. Y con eso nosotros podemos seguir en el matrimonio, aconsejar, ser ejemplo, pero cuando hay cosas no resueltas, están ahí, stand-by, ese es el problema. No solo eso, sino que siempre va a haber una discusión y siempre va a salir el pasado a flote. Sí. Entonces es muy importante sentarse y hablar, fundamentar una relación matrimonial en una amistad, porque si no hay confianza, no hay un vínculo. Y la confianza viene cuando yo sé todo de la otra persona y la otra persona sabe todo de mí, la integridad, ese es el verdadero amor. Sí. El amor no oculta, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Sí. Entonces es fundamental, y este consejo estaría bueno que los jóvenes lo tomen, sí, que basen su noviazgo en una relación primero de amistad. En la amistad uno conoce, después el noviazgo es una responsabilidad porque es con fecha de casamiento. Claro, no es que yo pruebo 3 años y bueno, no me gustó el noviazgo, lo abandono. Claro. No. Es algo serio, es un paso muy importante y algo que nos marca para toda la vida. Sí. Entonces es algo serio. Sí. Porque es para que esto después no termine en fracaso. O sea, la decisión de vos agarrar y casarte, de elegir a ese hombre o a esa mujer que va a ser para toda la vida. ¿Sí? Y como nos dice cuando nosotros nos presentamos, ¿no? Cuando nos casamos, es hasta que la muerte nos separe. Sí. Entonces, yo elijo ese hombre y esa mujer para toda la vida, para poder vivir mi compañero, va a ser el padre de mis hijos. Entonces, la decisión de casarte es una decisión muy importante, sí. Porque hoy por hoy, yo buscaba también, ¿no? En lo que eran los divorcios. Hoy te podés divorciar tan rápido, tan fácil. Están los divorcios express, así sí. rapidito. La nueva ley, que ahora también nos va a hablar Norma un poquito de la nueva ley sobre el divorcio. Cada vez se van achicando los tiempos y no tenés de conocido ni una semana y ya si no te gustó, te podés divorciar. Entonces, ¿por qué la importancia de tomar esa decisión cuando te vas a casar? Porque va a ser para toda tu vida. Entonces ya después no viene el fracaso, porque estás seguro, y más si estás fundamentado en lo que es el Señor, en su palabra. Ahí está todo el consejo para que tengas un matrimonio próspero, para que tengas un matrimonio feliz en el Señor. Es como cuando el Señor viene a buscarnos, es hasta la muerte. Nosotros tenemos que ser fiel, dice la palabra del Señor, el que fue fiel hasta la muerte, yo le daré, dice el Señor, la corona. La fidelidad. El Señor hace lo mismo con el matrimonio para nosotros, para tener esa intimidad con Él en lo espiritual, en la comunión, la relación íntima. Es una alegoría del matrimonio, lo que en realidad el Señor quiere con nosotros. Exactamente, sí, por eso allí lo expone Pablo ahí en Romanos. Pero aparte, ¿dónde está todo lo que prometemos delante del juez? ¿No? Aunque lo hacemos delante de los hombres, lo estamos haciendo a conciencia delante de Dios también. ¿No? Cuando decimos en la enfermedad, en la prosperidad, en la escasez, o sea, todo eso realmente hay que tomarlo seriamente, porque también motivos muchas veces de divorcio, a veces son las crisis económicas, a veces todos estos temas. Entonces nos olvidamos de lo que prometimos. Pero si me dijiste que en la escasez también ibas a estar conmigo, en la enfermedad, ¿cuántos también matrimonios divorciados? Porque quizás el esposo o la esposa tiene una enfermedad terminal y no pueden soportarlo y la dejan. Entonces, si tu matrimonio no está fundamentado en el Señor, va a terminar en fracaso. Termina en fracaso.
porque el Señor es la roca, tu matrimonio va a estar fundamentado en la roca. Pero si estás así tambaleando y con otras doctrinas erróneas, como dijimos recién, malas enseñanzas, tu matrimonio puede llegar a caer, ¿sí? Entonces, hoy por hoy el Señor nos está hablando y nos está dando las respuestas en su palabra, así que a no despreciar la palabra del Señor. Y también Norma tiene allí un poquito las estadísticas de lo que es en el mundo, ¿no? El divorcio. Sí, así es. El divorcio, epidemia en Capital. Hay 1 de cada 2 matrimonios. De acuerdo con un informe de la Dirección General de Estadística y Censo del Gobierno porteño, desde la década del 90 se detecta un incremento sostenido en la cantidad de parejas que llegan a su fin. Unos 7.000 anuales. Lo hacen después de los 9 años de convivencia. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, chicas. ¿Cuánto llevan ustedes de casadas? ¿Cuánto? Yo más de 10 años y 20 años de estar ya. Sí. Y de conocernos. Sí. En total. Y casada así como... Tengo que hacer la cuenta. Sí, mucho. ¿Pero en el total? En total, de conocer a mi esposo, estar con mi esposo, 21 años. Rebe. Yo de casada 9, pero de novio 3, y ya éramos amigos desde antes, así como 15, 16, 17 años lo conozco. Bueno, yo con mi esposo llevamos 24, gracias al Señor. Así que ya pasamos los 9, chicas. Gracias al Señor. Cris no puede hablar ahí. A ver, Cris, ¿cuántos años ¿cuánto ya? lleva? 13 años. Nos dice. Pasaste los 9. Ya entonces. pasó los 9. Gracias al Señor. La ley de divorcio actual. Trámite de divorcio según el nuevo Código Civil, que es ley ya. En el divorcio pueden o no estar de acuerdo los dos. No es necesario probar los causales del divorcio, ni aclarar el motivo. O sea, no importa. Me quiero divorciar y punto. Sí. La demora de este proceso es entre 1 y 3 meses. Nada, o sea. Antes era 3 años, ¿no? Cuanto más soltera, rápido quiere ser limpiar, como poder limpiar la nariz, ¿no? Como poder limpiar, limpiar una... No se puede limpiar el pecado, dice el Señor. En la palabra del Señor dice que le decía al pueblo de Israel, aunque te lavases con jabón, aunque te bañares con el mejor perfume, tu pecado hiede delante de mí. Sí. Así el Señor hablaba y decía, era muy confrontador, pero el Señor hablaba eso para rescatar, ¿no? Para hacerle ver al pueblo y hacernos ver de la condición que Él quiere que volvamos con Él, ¿no? Amén. Dice, desaparecen los plazos y los causales. No hay que demostrar ante el juez quién tuvo la culpa del fracaso matrimonial, ni tampoco estarán obligados a hacer una terapia para recuperar la relación. Con el nuevo código se elimina el requisito de 3 años para solicitar el divorcio. Artículo 435. Se elimina la necesidad de invocar una causa. El que desea divorciarse deberá presentar una propuesta que regule los efectos de la separación, los gastos, vivienda, las deudas. Y si tiene hijo, deberá además presentar ante la justicia un plan de parentalidad en el que se especifica las modalidades bajo los cuales desempeñarán el cuidado de los chicos. Para aprobar el plan, el juez deberá escuchar si los hijos están o no de acuerdo con esa propuesta. Qué terrible poner a nuestros hijos en ese lugar de que ellos tengan que decidir. Sí. Es horrible. Sí. Hoy hablábamos con la chica cuando veníamos y la verdad que decíamos, qué horrible que nuestros padres o nosotros como padres pongamos a nuestros hijos en esa situación tan feo. Sí. Es la muy verdad triste. que es muy triste, es horrible.
Y bueno, yo creo que hoy yo también conversaba con mi esposo, ¿no? Hablando un poquito de este tema, donde es un tema que me toca muy, muy de cerca porque, bueno, soy hija de padres divorciados y tuve que pasar por situaciones que no eran muy agradables, ¿no? Como por ejemplo decía Norma allí, estar delante de un juez donde te hace preguntas muy incómodas, uno es chico, no, o sea, vos a tus papás los querés a los dos, los más a los dos, pero ¿qué pasa? El hijo, ¿para dónde va a querer ir? Para el padre que le da más libertad, ¿no? Y en este caso era mi papá, entonces todos queríamos ir con mi papá, ¿no? Mi mamá era la más dura, la más recta, pero bueno, el juez decidió que teníamos que ir todos con mamá, ¿no? Porque en ese tiempo se respetaba de que los hijos con la mamá. Y toda una situación de llanto de mi papá, de mis hermanos, ¿no? Una situación horrible. Y hoy por hoy, ¿no? Uno que ya es grande, que gracias al Señor sanó todas esas heridas, te pones a pensar, ¿era necesario pasar por todo eso? ¿No? Cuando la criatura no tiene que estar pasando por eso, ¿no? La verdad que es muy triste. ¿Y cuántos casos, no? Sí. Y un poquito también yo había buscado, que me interesaba mucho saber los niños, de qué manera los afecta, ¿no? A ellos. Bueno, el divorcio tiene consecuencias devastadoras en los hijos. Esto lo saqué, también es una experta, ¿no? En todo lo que es divorcios, los hijos y todo eso. Quería más que nada para presentarles a ustedes la estadística, ¿no? En lo que es los niños, cómo afecta. Bueno, según este especialista dice, la idea de que el trauma del divorcio tiene su punto crítico durante el tiempo inmediato a la separación de los padres es totalmente errada. Por el contrario, el trauma vivido por los hijos de padres divorciados se prolonga a lo largo de los años y les dificulta afrontar los cambios propios de la adolescencia, así como sus primeras relaciones amorosas, que se ven conflictuadas por temores derivados de la experiencia traumática. Es lo que hablamos hoy con Rebe también, con las chicas, ¿no? Hay chicos y niños que han pasado por esta situación y les cuesta volver a formar una pareja. ¿Por qué? Porque sus padres ya han tenido un fracaso matrimonial, ¿no? Y han pasado, entonces no quieren. Mujeres que tienen rechazo al hombre directamente, porque su papá también, ¿no? La verdad que trae consecuencias terribles. Según una investigación, ¿no? Que ha hecho esta especialista, dice, el 25% de ellos, de los niños, dice que no ha terminado el colegio, contra el 10% de hijos normales. O sea, ¿qué quiere decir con hijos normales? Hijos que no han pasado por esa situación. El 60% ha requerido tratamiento psicológico, contra el 30%, ¿no? Porque ¿qué hace hoy el mundo? O sea, enseguida anda al psicólogo, tenés problemas, anda al psicólogo. Bueno, el 50% ha tenido problemas de alcohol y drogas antes de los 15 años, ¿sí? Porque quizás no han podido superar esa situación, entonces, al no tener al Señor, que es nuestro refugio, se refugian en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia, ¿no? Y esto lo vemos muy, muy a flor de piel, lo vemos ya al salir a la calle nomás. El 65% tiene una relación conflictiva con el padre. Solo el 5% ha recibido ayuda económica sustancial por parte del padre, ¿no? Bueno, eso lo vemos también en la televisión, no se hacen cargo de la cuota alimenticia, ¿no? Bueno, y hay pelea, tire y afloje, ¿no? Con ese tema también. Pese a la mayoría, pasan los 30 años de edad, apenas el 30% se ha casado, ¿sí? Hoy por hoy, los jóvenes no quieren casarse. No quieren casarse, ¿por qué? Por malos testimonios, por problemas quizás en la familia, como decíamos, porque ha habido divorcios. Yo he conversado con personas donde te dicen, ¿para qué me voy a casar si a los 3 meses te divorcias? ¿No? No creen en el matrimonio, ¿no? Qué pena que te da eso, ¿no? Porque los que estamos felizmente casadas, gracias al Señor, uno es pro casamiento y siempre está alentando a los jóvenes, ¿no? A que hagan las cosas como tienen que ser y se casen con un buen hombre del Señor, que ame al Señor primeramente. Siempre destacamos eso. En efecto, los hijos de los divorciados sufren sentimientos de culpa,
por ejemplo, se hacen esa pregunta, dice, ¿se separaron por mi culpa? Yo me lo imagino, me parte el corazón, porque dice, se separaron por mi culpa, ellos piensan de que la separación de sus padres es a causa de ellos, ¿no? Y eso que provoca irritación, provoca mal humor y una gran desconfianza o incapacidad para expresar sus sentimientos auténticos en el momento adecuado. Todas esas consecuencias trae un divorcio a los niños, ¿sí? Ellos también cuando tienen el régimen de visita, ¿cómo se siente una criatura? Se siente como un paquete, ¿no? Donde hoy voy con mi mamá, bueno, el fin de semana voy con mi papá y me tienen de acá para allá. Es terrible, terrible las consecuencias que trae un divorcio. Entonces yo pensaba, ¿cómo el Señor puede estar de acuerdo en que haya divorcio en el pueblo del Señor? ¿No? Sabemos que en el mundo cómo está todo, pero en el pueblo de Dios, ¿no? Y la verdad que es algo que debemos analizar. Vamos a leer Malaquías 2, 13 al 16, ahí lo tiene Rebe. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bueno, ahí no nos aclara Malaquías, dice, aunque angustiados porque Dios ya no aceptaba sus ofrendas, el pueblo rehusó enfrentarse a la seriedad del divorcio. Algunas de las divorciadas se habían casado en su juventud. Todo divorcio quebranta el pacto, ¿no? La promesa, hecho en el momento del matrimonio, ¿no? Uno hace un pacto, hace una promesa cuando se está casando, y el divorcio te lo rompe, lo quiebra, como decía, ¿no? Lo quebranta. Y las segundas nupcias violan el patrón establecido por Dios en la creación, cuando creó una sola esposa para Adán. Él, en el versículo 2:16, dice, él aborrece el repudio, ¿sí? Literalmente es esto, aborrezco el divorcio. Una declaración clara y firme de la actitud de Dios hacia el divorcio. Si bien es cierto que la ley lo concedía y lo regulaba, el Señor dijo, esto debido a la dureza del corazón del hombre. Cuando dice también ahí en el mismo versículo, dice, cubre de iniquidad su vestido. Mejor la violencia cubre su vestido, un símbolo de protección. El divorcio retiraba la protección de la esposa y la trataba cruelmente, ¿no? Esto también lo hablábamos con Noé ayer en la reunión de damas, donde a la mujer se la trataba, ¿no? Cruelmente, dice. Y el Señor los estaba exhortando allí a los corintios, ¿no? Así que yo con este versículo quería terminar este tema. La verdad que es un tema que creo que quedó bastante claro, ¿no? Así que terminamos con este tema que era hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y hasta que la muerte nos separe de nuestro esposo y hasta que la muerte nos separe de Cristo también, amén. Así que si Dios nos dice otra cosa, estaremos el martes que viene con otro tema, si Dios quiere. No sé si estará nuestra pastora Mari o alguna de las chicas trayendo un tema nuevo. Así que el Señor les bendiga. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
corazón enamorar y no se cansa de nombrarte. Pasa el tiempo solo me habla de ti, y si te nombro alteras su latir. Instintos naturales se despiertan bajo el sol, el hombre y la mujer se amen, así lo quiso Dios.